Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Nos reencontramos el día de hoy ya para ver la última clase teórica de esta gestión 2022 y para finalizar ya nuestro contenido temático en Endodoncia 1, vamos a ver un tema que también es muy importante que lo conozcamos porque eh, es tal vez el tratamiento más frecuente que vamos a realizar luego de hacer biopulpectomías o necropulpectomías. Va a ser justamente el retratar o el revisar de forma no quirúrgica un diente o una pieza dentaria que ya está tratada, ¿sí? Entonces, vamos a hablar del retratamiento no quirúrgico. Siempre vamos a buscar etapas previas a lo que va a ser la cirugía para endodóntica, ¿sí? El siguiente año, en cuarto año, vamos a ver con más detalle esto, pero obviamente vamos quemando ciertas alternativas, ¿sí? Entonces, lo primero es tratamiento no quirúrgico convencional. Si algo ha pasado, como vamos a ver en el tema de hoy, tenemos la opción todavía de retratar o de hacer una revisión, como también se maneja en la literatura, del tratamiento que ya se ha hecho previamente. ¿Sí? Entonces, estamos viendo acá la imagen y cuando hablábamos del diagnóstico pulpar ya veíamos que una pieza previamente tratada, como estamos viendo en el caso de este segundo premolar, es una pieza que tiene ya un relleno o una obturación material radiopaco. ¿Sí? Obviamente hay ciertos criterios para ver si está a la longitud de trabajo adecuada, si está con una densidad, si hay espacios o brechas. ¿Sí? Vamos a ver eso. Entonces, antes de pasar a la parte quirúrgica, tenemos que agotar esta opción más de hacer un retratamiento eh, endodóntico. Bueno, entonces vamos a decir, como decíamos antes, que es un procedimiento rutinario, si se quiere así. No tenemos datos exactos, pero en la clínica de cada 10 pacientes que vienen, uno o dos vienen para hacerse una revisión o un retratamiento, ¿sí? Evidentemente es muy importante que yo haga una evaluación minuciosa porque vamos a ver enseguida de que es diferente hacer un tratamiento desde cero que ya hacer un tratamiento donde un colega o dos o tres compañeros antes ya han tratado esa pieza, ¿sí? Tenemos que tener entonces mucho más cuidado con la evaluación del diagnóstico y las posibles causas de que este paciente y este diente estén de nuevo en una clínica de endodoncia, ¿sí? Entonces, la parte del diagnóstico va a ser muy importante. Y en este caso vamos a diagnosticar una enfermedad endodóntica persistente. ¿Cómo la podríamos ver? Obviamente, una sintomatología que ha persistido después de la obturación del conducto, quiere decir un paciente que sigue teniendo dolor, molestia, cambios térmicos a la oclusión. ¿Sí? Radiográficamente habrá que hacer una evaluación también. Y obviamente para esto tenemos que tener el material, el instrumental, y aquí yo agregaría algo muy importante, la concentración, el tiempo y los conocimientos. ¿Sí? Entonces, eh, les hemos ido diciendo toda esta gestión en las prácticas de que obviamente el diagnóstico es la parte fundamental, tal vez de todas las siguientes etapas en cualquier tratamiento y no va a ser diferente en una endodoncia, ¿sí? Pero cuando yo veo que ya llega un paciente con un tratamiento hecho o terminado, bueno, tengo que estar con una concentración mayor, tomarme más tiempo hacer las pruebas clínicas, tomarme más tiempo al hacer la parte del interrogatorio, la anamnesis, ¿sí? Y tendré que intentar, como vamos a ver más adelante, ir viendo por qué ese tratamiento no se ha podido concluir de la mejor manera, ¿sí? Y obviamente tenemos hoy en día bastante material, ya sea para retirar una corona, para retirar un poste o un perno, ¿sí? Muchas veces estos dientes ya vienen con una rehabilitación. Entonces, puntualmente nosotros en la clínica de endodoncia no pedimos material para cortar o retirar coronas, puentes. Entonces, idealmente es mejor que lo hagan en la parte de prótesis fija, ¿sí? Porque muchas veces también hay que hacer una restauración provisional, ya sea unitaria o segmentaria, ¿sí? Y aquí vemos otros materiales más, ¿no? Puntas de ultrasonido, podemos ver algunas cánulas, fresas, limas rotatorias que vamos a ir viendo más adelante. ¿Sí? Ahora, es importante que yo
puede determinar cuál es la causa de que haya esta enfermedad endodóntica persistente o de que haya habido un fracaso en el tratamiento, ¿sí? Entonces, la etiología de esta patología post-tratamiento después de la obturación va a variar en cuanto a la tasa de éxito o fracaso, ¿sí? Cuando hablábamos de endodoncia al inicio de las clases, decíamos que tal vez el tratamiento endodóntico tiene porcentajes o tasas de éxito muy altas. Hablamos de un 90, de un 95%. Algunos textos nos dicen que incluso son más altos los porcentajes, pero esto si hablamos evidentemente de dientes que no han sido tratados antes, ¿sí? Y hemos mencionado que es más baja la tasa de éxito en un diente necrótico que en un diente vital y como consecuencia en un diente o una pieza ya tratada, tenemos que ser muy cautos al momento de expresar, ¿no? De garantizarle tal vez al paciente un resultado. No nos olvidemos que tenemos que evaluar y ver eh, la posible causa de que ese tratamiento no haya resultado favorable, ¿sí? Entonces, la tasa de éxito va a ser menor, ¿sí? Y muchas veces cuando ya empezamos a hacer endodoncia en cuarto año, los compañeros en quinto año o en el internado, bueno, a veces empezamos también ya a aceptar cualquier caso clínico y muchas veces también nuestra estima está muy alta, ¿no? Entonces hay que hacer siempre, no se olviden que llega un paciente, cada diente y cada caso va a ser diferente, ¿sí? Si bien yo he podido tratar un paciente con ciertas características similares, tendré que ver que ese mismo diente en otro paciente puede ser completamente diferente, ¿sí? Entonces, no tenemos que ser demasiado presurosos en ser muy exitistas, ¿sí? Tampoco les digo que seamos pesimistas, pero obviamente tenemos que ser realistas, ¿sí? Hacer una valoración muy puntual, ¿sí? Y un poquito el ego también acá, ¿verdad? A todos nos pasa de que tal vez yo soy muy bueno en el rote de endodoncia, no tanto en cirugía, o muy bueno en removible, no tanto en fija. Les va a pasar seguramente esto de acuerdo a las particularidades que tenemos, ¿sí? Entonces muchas veces dicen, no, tú eres bueno en endodoncia, te pasará este paciente. Y bueno, con esa carga ya de ego que nos dan, a veces empezamos un tratamiento sin haber valorado bien la complejidad y mis propias capacidades también, ¿sí? No sea, es muy importante esto, dejar un poquito el ego de lado y bueno, hacer una valoración fría con los cinco sentidos, como decía. Dentro de la nomenclatura se habla de fracaso endodóntico, puede ser una enfermedad post-tratamiento, como lo estamos viendo, y el diagnóstico pulpar, de acuerdo a nuestra clasificación clínica, sería una pieza previamente tratada, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer un retratamiento, mi diagnóstico pulpar tendría que ser este, ¿sí? Yo estoy viendo un diente donde ya tengo material radiopaco, ya sea sellador o conos de gutapercha, una combinación de los dos, o algún tipo de variedad, ¿cierto? Podemos tener algunas expresiones solo con conos, otras solo con selladores. Bueno, ya yéndonos un poquito a hablar acerca de cuáles pueden ser las posibles causas que han llevado a que este tratamiento no sea del todo un éxito, y vamos a empezar hablando de ciertas etapas que hemos ido hablando este año, ¿no? Sabemos que el acceso, la cavidad de acceso nos va a facilitar mucho desde la localización, la conformación, la preparación química, la medicación y la obturación. Entonces, no será de extrañarme que si se ha hecho un mal acceso, en cuanto a la forma de conveniencia, en cuanto al sitio de elección, bueno, entonces la apertura será un factor predisponente, ¿sí? ¿Qué más? Evidentemente, si yo he hecho una mala apertura, será muy probable que he dejado conductos ni tan siquiera que los he podido localizar, ¿sí? Entonces, no se olviden de que en anatomía interna hemos visto que en algunos molares hay tres o pueden haber cuatro conductos, en premolares inferiores, en premolares superiores, en algunos incisivos inferiores. Entonces, siempre tenemos que descartar la presencia de ese conducto mesio vestibular 2 o MB2 o el mesio palatino en los molares superiores, del segundo conducto distal en molares inferiores. Entonces, obviamente, cuando yo no he podido encontrar un conducto o porque no lo he buscado, o porque el acceso no me ha ayudado, o porque yo me he olvidado un poquito de la parte teórica de que tengo que ir a buscar ese otro conducto, también nos puede llevar a que tengamos después un fracaso, una enfermedad persistente. ¿Qué más?
Cuando yo no he logrado limpiar el conducto en la totalidad, ya sea en cuanto a la longitud o en cuanto al calibre de las últimas limas. Entonces será importante la longitud de trabajo y también será muy importante el calibre que tenga ajuste apical independientemente de la técnica. ¿Sí? ¿Qué más? Algunos defectos que podemos tener ya durante la conformación misma. Yo sé que a veces en no seleccionar la técnica más adecuada, puedo yo generar estos escalones, ¿no? He perdido la longitud de trabajo y muchas veces no puedo volver a retomar esta longitud de trabajo. Entonces tendré que tener cuidado con esto. ¿Qué más? Las perforaciones. Evidentemente, cuando ya hemos realizado una perforación, bueno, tenemos que ver la forma no solamente de continuar, sino de sellar esa perforación. Si yo obturara un conducto y hay una perforación a nivel del tercio cervical o medio, bueno, o apical, yo sé que el pronóstico va a disminuir. Hay que intentar sellar esa perforación, ¿sí? Pero tendremos que identificar primero la perforación. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de conductos no trabajados, como este conducto palatino. Acá evidentemente la curva de la raíz mesial no se ha tomado bien, parecería que no hay una buena limpieza. En este caso igual, ¿no? Hay un segundo conducto que no se ha localizado, que no se ha trabajado, ¿sí? Entonces acá podemos ver algunas perforaciones, entonces múltiples causas, ¿no? Y si se fijan, estamos viendo dientes también con restauraciones metálicas. Otro grave error es, bueno, que yo no retire toda la restauración, ¿sí? Y esto lo digo por experiencia personal, hacer un retratamiento a través de una corona metálica o de porcelana metal o de violón metal, bueno, es muy difícil, ¿no? La visibilidad, la anatomía del diente ya está completamente en nuestra contra. Entonces, siempre como consejo, si vamos a retratar, bueno, pediremos que se retire o retiraremos nosotros las restauraciones o las coronas, porque fíjense, la visibilidad, el oscurecimiento de la cavidad de acceso no nos van a permitir trabajar. Incluso podemos llegar a hacer que caigan detritus de la restauración metálica, ¿no? Entonces, varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Dentro de otras posibles causas, podríamos hablar de la separación, como se hizo, de la fractura de limas, de instrumentos. Entonces, hemos hablado ya también esto de ir haciendo una evaluación, ¿no? De cómo están entrando las limas, si ya tienen algún defecto, si son limas que ya tienen muchos usos, sobre todo las limas de calibres delgados, y se suma un poquito más la calidad de las limas. Ya les habíamos comentado de que lastimosamente hay mucha imitación, mucha falsificación de marcas de limas y obviamente las aleaciones y la calidad muchas veces no nos acompañan. ¿Qué más? Cuando yo he sobrepasado con conos de gutapercha o con sellador, la obturación, ¿no? Entonces, si yo he hecho una sobreobturación, puede ser también causa de que el paciente tenga una enfermedad persistente. Y otra causa que muchas veces no la tomamos en cuenta, pero que es igualmente importante, será una mala rehabilitación posendodóntica. Si yo no he logrado sellar bien el piso de la cámara pulpar, si yo he dejado un material provisional y ha habido filtración o directamente necesitaba yo ya una restauración indirecta, pero le echo una resina, yo sé que va a haber concentración durante la polimerización o contracción y vamos a tener fallas adhesivas, lo que nos va a generar filtración, ¿sí? O durante el cementado de incrustaciones, de puentes, muchas veces sabemos que la presencia de humedad, ya sea de la saliva, del sangrado, del fluido crevicular, nos puede generar fallas adhesivas, ¿sí? Entonces, yo tendré una infección persistente que puede ser intraconducto y también, si yo tengo un biofilm extraradicular a nivel de la porción apical, bueno, aquí empezamos a ver también que ya es más difícil de controlar desde el punto de vista convencional, o sea, vía conducto. No se olviden que lo que estamos viendo ahora es repetir el tratamiento vía conducto. Entonces, vamos a intentar volver a trabajar el conducto, ¿sí? Algunos quistes radiculares, yo sé que muchas veces la patología perirradicular, bueno, tendríamos que mandar una biopsia, ¿no? Pero cuando yo ya tengo un cierto tamaño y hemos hecho el tratamiento y persiste la sintomatología, bueno, podría ser que ya es necesaria una cirugía. Dentro de las etiologías ya en cuanto a causa-efecto,
sobre todo vamos a hablar, si se fijan, de todo lo que hemos estado diciendo, la longitud de trabajo, no encontrar conductos, nos va a posibilitar de que haya microorganismos, hablamos de bacterias, hongos, virus, que estén todavía dentro del sistema de conductos radiculares. Entonces, no nos va a extrañar que la principal causa directa de que fracase un tratamiento es de que yo he dejado una cantidad importante que no está permitiendo que el cuerpo pueda generar una respuesta inmunitaria y cicatrización. ¿Sí? ¿Qué más? Cuando ya tenemos un biofilm extraradicular, como decíamos, si yo tengo la infección dentro del conducto, bueno, vía convencional tal vez la podemos manejar todavía haciendo una medicación, una limpieza, utilizando ultrasonido, ¿sí? Activando la solución irrigante, pero si ya tengo un biofilm extraradicular, bueno, ahí sí necesitaré tal vez no puntualmente una pisectomía o una resección de la porción apical, sino tal vez un curetaje. Entonces habrá que evaluar, ¿no? Cuando ya veamos el siguiente año esto de cirugía paraendodóntica, vamos a ver que no siempre vamos a lo más radical, ¿no? Si una vez que hacemos el acceso, el levantamiento de colgajo y vemos que aparentemente la superficie radicular se puede conservar, bueno, será un curetaje y una limpieza, ¿no? Con cuchareta de dentina, será una preparación química de la superficie también, ¿no? Bueno, reacciones a cuerpo extraño también podríamos tener, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de instrumentos separados, conos de gutapercha, esto hablando ya fuera de la porción apical, ¿no? Entonces no se olviden que nuestro cuerpo va a reaccionar ante cualquier cuerpo extraño. Y los quistes verdaderos, ¿no? Cuando ya estamos hablando de una clasificación más histopatológica. Entonces, fíjense, sobre todo hablamos de microorganismos que están persistiendo o conductos accesorios que tal vez no se han podido trabajar. Y aquí un poco la importancia también de los protocolos de irrigación finales. Seguramente ya los hemos visto, el siguiente año lo vamos a realizar ya en la parte clínica, pero justamente el uso de las soluciones quelantes como el EDTA tienen esta función, ¿no? De no dejar estos conductos laterales o accesorios donde tal vez las limas no han podido llegar, pero con la preparación química tratar de eliminar el barrillo dentinario ahí con microorganismos y tratar de que el sellador, bueno, pueda fluir y pasar lo más posible en esos lugares. ¿Sí? Bueno, entonces el retratamiento o la revisión va a ser la primera elección frente a un fracaso. Entonces, no se olviden, si ya hemos hecho un tratamiento o ya se ha hecho un tratamiento, bueno, lo siguiente que yo voy a pensar es como primera alternativa, si hay una clínica persistente, si hay exámenes radiográficos que nos muestran que no está habiendo una buena cicatrización, sobre todo en dientes con proceso periapical previo o en dientes necróticos, lo primero que pensaré es en valorar si se puede repetir el tratamiento de forma convencional. ¿Sí? Y para esto, ¿qué haremos? Bueno, se elimina la obturación que está ahí y aquí va a ser muy variable, ¿no? Vamos a ver que hay obturaciones más fáciles de eliminar que otras, otras donde a veces utilizamos todo lo que podamos hacer y no se puede remover el material que se ha dejado, que muchas veces no es un sellador, ¿sí? De hecho, la gutapercha y los selladores endodónticos convencionales hoy en día, de forma contemporánea, están hechos para poderse remover, ¿sí? Entonces, obviamente, si han utilizado algún material que no es un sellador, bueno, se nos puede complicar un poquito la remoción, ¿no? Y obviamente, una vez que yo he removido todo esto, lo ideal es que yo pueda corregir, si es posible, la causa de que no se haya podido limpiar por completo el sistema de conductos, ¿no? Entonces, vuelvo a hacer la conformación. Aquí sí tendremos que confiar en una medicación intraconducto y obviamente si la sintomatología ha cedido o vemos que clínicamente parece haber una reparación, podemos o tenemos que volver a obturar ya de forma adecuada, tridimensional el sistema de conducto. Bueno, y volvemos un poquito a las causas. Si se fija más adelante, vamos a ver de forma general algunos elementos del retratamiento, pero hablamos primordialmente de que no se ha hecho un buen diagnóstico. Entonces, de nuevo, y volvemos a mencionar tiempo para hacer pruebas clínicas, pruebas de vitalidad pulpar sobre todo, tiempo para hacer un sondaje periodontal, para descartar posibles fracturas, fisuras, ¿no? Tiempo para revisar también nuestra radiología,
o nuestra radiografía inicial, tal vez con más de una angulación para poder determinar si es que hay alguna raíz que tal vez no le hemos podido localizar o que no le hemos distinguido, ¿sí? No nos olvidaremos de esas piezas que pueden presentar más conductos, ¿no? ¿Qué más? El aislamiento absoluto. Sin lugar a dudas, si yo he hecho una endodoncia sin aislamiento absoluto o me han derivado una endodoncia sin aislamiento absoluto, lo primero que voy a pensar es de que durante el tratamiento ha habido una sobrecontaminación más bien del conducto, más que en pensar en limpiar y desinfectar, bueno, estamos contaminando los conductos con la saliva. Entonces, el aislamiento relativo ya hemos dicho de que no nos va a dar buenas condiciones para el trabajo. Y de hecho sería nuestra primera causa de fracaso, ¿no? Ha habido una contaminación. ¿Qué más? Evidentemente la experiencia, ¿no? Yo sé que vamos ganando experiencia con uno, con dos, con tres, con cuatro. Bueno, no hay un número que les puedo decir después de 50 endodoncias, bueno, ya es un experto, ¿no? Pero tenemos que ir haciendo siempre más práctica y al principio tenemos que ser bien conscientes de que tal vez no podremos solucionar casos complejos. El acceso, como decíamos, es muy importante, ¿sí? Localizar los conductos. Evidentemente, si yo no sé anatomía dentaria interna, bueno, no voy a buscar los conductos en las posiciones que yo sé que deberían estar, ¿sí? Y más bien puedo generar perforaciones, ¿no? ¿Qué más? La instrumentación. Entonces, aquí sería importante, ¿no? Que yo haga una planificación de la técnica de conformación más adecuada de acuerdo a la anatomía y características y longitud de cada conducto. Dentro de una pieza biradicular o multiradicular, vamos a ver de que cada conducto tendrá una anatomía diferente, una sección transversal diferente, un calibre diferente, ¿sí? Entonces, no puedo pensar que con un solo juego de limas o una sola técnica voy a cubrir todo esto. ¿Qué más? También la irrigación. No se olviden de que les hemos dicho, y esto es importante, las limas hacen el trabajo mecánico, pero tienen que ser complementadas con el trabajo químico. Las soluciones irrigantes en gran concentración, todo el tiempo haciendo un recambio, activándolas de ser posible. ¿Sí? ¿Qué más? Si yo no he hecho una medicación intraconducto o si mi obturación no cumple los requisitos, ¿cierto? Lo de tridimensionalidad, lo de tener la longitud de trabajo exacta, igual que la conformación. ¿Y qué más? Obviamente una rehabilitación posendodóntica deficiente. Y hemos hablado de que necesito un buen sellado coronal, ¿sí? Y bueno, ciertas características que me podrían decir de que el tratamiento no está funcionando bien es de que haya dolor, ¿sí? De hecho, un requisito para que yo haya pensado ya en hacer una obturación o algún colega la haya obturado, compañero, es de que haya ausencia de dolor. Entonces sería importante que si se ha obturado un diente que donde había todavía sintomatología, molestia periapical, una periodontitis, había dolor, bueno, entonces ahí vamos a tener seguramente exacerbación del dolor. Y a nivel de los tejidos blandos, bueno, yo sé que la persistencia de este trayecto fistular o fistuloso o trayecto sinusal no va a ser un buen indicio, ¿no? Siempre que haya una fístula, como se le llamaba antes, yo sé que para ir viendo de que va cicatrizando bien o de que estamos trabajando bien, tiene que ir cicatrizando esta fístula, tiene que cesar el drenaje, tiene que haber un sellado, ¿no? O sea, la mucosa tiene que verse más parecida a la mucosa adyacente, con el color característico, sin la descarga, ¿no? O sea, o sin el drenaje, ya sea de una secreción de pus o sangre o una combinación. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado también con estas imágenes radiolúcidas, ¿no? Muchas veces, si no estamos haciendo un seguimiento, podríamos ver de que tal vez está cicatrizando. Pero las pruebas clínicas, ¿no? El frío, el calor, la percusión, el sondaje periodontal, y bueno, que el paciente pueda estar con el diente también normal, ¿sí? Si se acuerdan, decíamos que uno de los objetivos es que fisiológicamente que el paciente pueda comer, que pueda consumir líquidos fríos, calientes. Obviamente tiene que estar cumpliendo una función oclusal y masticatoria normal, ¿sí? Tendrá que estar trabajando, entonces no puede haber dolor a la masticación. eh, Tenemos que ver que esté funcional el día, ¿sí? Ahora,
La gran cantidad de los fracasos, como estamos viendo en esta diapositiva, justamente son porque no se ha localizado algún conducto y obviamente si no se lo ha localizado, no se lo ha trabajado y por ende está lleno de microorganismos. ¿Sí? Entonces, los fracasos endodónticos, vamos a ver el número que pueden alcanzar. Fíjense que de un 10 a un 40%. Y si hacemos una resta o aritmética sencilla, si tenemos 90% de tasa de éxito en dientes con vitalidad pulpar, bueno, habrá un 10% que fracase, ¿sí? Y como hemos dicho, en dientes necróticos baja un poquito hasta 85% esta tasa de éxito. Y bueno, yo sé que si tenemos algunas complicaciones más, como ya sea un diente previamente tratado, restauraciones grandes, no sé, poco remanente coronario, bueno, puede ir bajando la tasa de éxito. Entonces, de un 10 hasta un 40% podría ser la cantidad de tasa de éxito que tengamos. Quiere decir, entre un 90 o hasta un 60% podría bajar la tasa. Bueno, entonces, ¿cuándo tenemos que pensar de que no se ha hecho una muy buena limpieza y conformación? Cuando la obturación también es de un calibre delgado, ¿no? Yo sé que un cono 20, un cono 25, bueno, la obturación de cono único, cuando estamos hablando de conos de gutapercha estandarizados al 2%, yo sé que no nos va a lograr esa tridimensionalidad, ¿no? ¿Qué más? Cuando la imagen radiográfica periapical o la radiolucidez persiste en el tiempo. ¿Qué más? Cuando ha habido un perno y ha sido difícil de remover. Aquí también vamos a ver de que es una de las posibles causas de pensar en que tal vez aquí una cirugía paraendodóntica nos podría ayudar, ¿no? Si hemos intentado retirar un perno, sobre todo cuando hablamos de pernos colados, eh, con una sección del perno tal vez piramidal o demasiado grueso, yo sé que hay un riesgo de que más adelante veamos de que en ese intento de repetir el tratamiento podamos generar un accidente, también hay que informarle al paciente, ¿sí? No se olviden, estamos repitiendo algo que antes ya se ha hecho, entonces habrá que de cierta forma corregir los errores que hemos tenido o que se han tenido antes y en ese afán de corregir también estamos con algunos riesgos, ¿no? Podría ser que haya una fractura, una fisura radicular. Entonces, tenemos que ver esto, pernos difíciles de retirar. La presencia, como decíamos, de un trayecto fistular, ¿no? Y evidentemente aquí también tenemos que valorar hasta dónde yo puedo hacer un tratamiento o un retratamiento convencional no quirúrgico. Y bueno, en qué parte ya empiezo yo a pensar de que una cirugía paraendodóntica, ya sea un curetaje apical o una um, apicectomía nos podría ayudar, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de la parte quirúrgica, siempre hablamos de eso, ¿no? Curetaje y o apicectomía. Y muchas veces, eh, cuando estamos haciendo la planificación con las radiografías, con la ayuda de tomografías que tenemos hoy en día, la ayuda de imágenes 3D, bueno, a veces no podemos determinar esto hasta que ya estamos frente al levantamiento de tejido blando, duro, la ostectomía ya se ha hecho y bueno, estamos ahí viendo el ápice, ¿no? En este momento podemos valorar de una forma más clara. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Fíjense, tenemos un perno, en este caso colado, me imagino, muy amplio, muy grande, y si se ha cementado de forma muy, muy agresiva, por decirlo así, fíjense de que está corto, aquí probablemente hay una patología, pero yo tengo que pensar de que tal vez si he intentado retirar con ultrasonido y no hay movilidad, bueno, eh, es un chance también de que al abrir una plataforma cervical y todo, bueno, vamos a adelgazar mucho las paredes dentinarias, ¿sí? Entonces habrá que valorar hasta dónde yo puedo trabajar e informarle al paciente. No se olviden siempre de los consentimientos informados. Cualquier tratamiento, por más sencillo que parezca, tiene que tener un consentimiento firmado por el paciente, porque hay ciertos riesgos y tenemos que informarle al paciente de estos pequeños riesgos, ¿sí? Obviamente en un retratamiento van a haber más riesgos, ¿no? Ahora, aquí habrá que valorar obviamente la técnica no quirúrgica eh, o el retratamiento. Y obviamente aquí diríamos por qué. Bueno, evidentemente siempre vamos a ir de lo menos agresivo, de lo más conservador a lo más agresivo, ¿no? Entonces,
tratamiento convencional, retratamiento convencional, y si no se puede, bueno, pensaremos en cirugía parendodóntica, curetaje y o al final tal vez apicectomía, ¿sí? Entonces, más o menos es la idea siempre hoy en día de la odontología mínimamente invasiva, ¿verdad? Tratar de eliminar la menor cantidad de tejido. En este caso, yo sé que si hacemos la parte de cirugía, bueno, hay el manejo del tejido óseo, de los tejidos blandos, incluso un poco la parte de estética, ¿no? Y evidentemente también vamos a tener procedimientos más largos, más costosos para el paciente, y bueno, el pronóstico también tendría que jugar un valor importante, ¿no? Entonces, siempre vamos a pensar. Otra alternativa sería que el paciente nos diga, bueno, y si me saco el diente, que ahí ya sí estaríamos viendo a una alternativa completamente impensable, ¿no? La idea nuestra siempre es tratar de conservar o de salvar el diente, pero obviamente tampoco vamos a intentar hacer milagros, ¿sí? Si tenemos varios factores que nos están complejizando un poco el pronóstico, bueno, también habrá que valorar en última instancia este aspecto de la exodoncia, ¿no? Pero obviamente retratamiento convencional primero, después cirugía parendodóntica y al último tal vez una exodoncia como última alternativa o instancia, ¿no? Bueno, ahora tenemos que pensar de que el retratamiento va a cumplir o va a seguir los mismos objetivos, ¿no? La remoción de los microorganismos, entonces ya hemos hablado, ¿no? Solamente la preparación mecánica tocando las paredes, bueno, reduce hasta un 50% la carga microbiana. Tenemos que utilizar la mejor solución irrigante y aquí de nuevo, ¿no? Vamos a hablar de hipoclorito casi siempre en primera instancia, de clorexina tal vez después. Bueno, cuando hablamos de medicación intraconducto, en este caso yo sí aconsejo que no se haga en una sola sesión, tendremos que dejar medicación para intentar alcalinizar el pH del conducto y bueno, tratar de eliminar la mayor cantidad de microorganismos previo protocolo de eliminación del barrillo dentinario. Y obviamente, si yo elimino los microorganismos, vamos a tener buenos resultados de éxito. Fíjense que 70-90% de éxito. Entonces, si yo puedo cumplir estos objetivos, bueno, tendremos que ver así, ¿no? Entonces, la definición biológica, eliminar el contenido contaminado, no nos olvidemos las causas que ya hemos mencionado, pero esa obturación de gutapercha y de gutapercha o sellador o una combinación, bueno, yo sé que si se ha hecho sin aislamiento, si no se ha logrado hacer una limpieza acorde al calibre, a la longitud del conducto, bueno, probablemente tenemos gutapercha que está conviviendo o está sirviendo ahí de anclaje para microorganismos, ¿no? Entonces habrá que hacer una conformación de nuevo, una desinfección, medicación. Y evidentemente para el técnico, o sea, para nosotros los operadores, siempre es más difícil, más largo hacer un retratamiento que un tratamiento desde cero, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a cuantificar el número de citas, va a ser mayor, la complejidad y los tiempos operatorios van a ser mayores generalmente. Y también, si hablamos un poco ya de la parte de costos, eh, lo que se cobra en la clínica o en la consulta privada o pública, tendría que ser mayor para un retratamiento que para un tratamiento, ¿sí? Porque tenemos que agregar esa cita de retiro del poste, de retiro de la corona, de retiro del puente, el hacer el provisional muchas veces, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a hacer eso, hay que adicionar pasos y tiempo, ¿no? Ya, entonces necesitamos nosotros hacer un análisis también de la parte clínica y radiográfica. No se olviden que para cuantificar el éxito o fracaso, bueno, preguntamos, ¿no? Al paciente, ¿le ha dolido? ¿Ha tenido alguna molestia? ¿Se le ha hinchado la cara? Hacemos la palpación, exploramos a ver si no hay un trayecto fistuloso, ¿sí? Y obviamente, si yo puedo alcanzar un éxito clínico, bueno, nuestro porcentaje de tasa va a ser alto, ¿no? Entonces, si yo he logrado eliminar el contenido de la obturación previa, si he logrado retomar la longitud de trabajo, bueno, yo sé que voy por buen camino, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si hay un fracaso en esto también? Hay que pensar también, como les decía, no hay que ser demasiado exitistas ni lanzarnos tampoco eh, a la laguna más honda sin cuantificar los riesgos, ¿no? Entonces, si hay un fracaso, hay que explicarle al paciente también de que antes, obviamente, de empezar el retratamiento, de que si pasara algo de acuerdo a las características, hay otras alternativas todavía, ¿sí?
Lo que no le va a gustar al paciente es de que yo no le haya mencionado nada, de que yo no le haya explicado nada, y después de la primera o segunda cita le digo, no, está muy complicado y bueno, hay que hacer la cirugía para endodóntica o hay que extraer el diente, ¿no? Entonces, habrá que sentarnos con el paciente en la primera sesión, mostrarle las radiografías, mostrarle las tomografías si tenemos esta ayuda de una imagen 3D. Y bueno, hay que explicarle al paciente los pros y los contras y al final el que tiene que decidir el tratamiento es él, ¿no? Con conocimiento y firmarnos el consentimiento. Inicialmente podríamos pensar de que esto desanima a los pacientes, pero la verdad a todos nos gusta que nos hablen con sinceridad y con la verdad, ¿verdad? Cuando vamos al médico, bueno, nos gusta que nos expliquen, que nos muestren, que nos digan pros y contras. De cierta forma también lo involucramos y lo comprometemos al paciente con que no sea una parte pasiva del tratamiento, sino que él toma decisiones. Y obviamente el paciente necesita también sentirse apoyado, ¿no? Evidentemente hay que ver. ¿Sí? Ahora, si hay un fracaso clínico, bueno, tendremos que determinar si el acceso y la preparación a los conductos es posible o imposible. Si se acuerdan, podíamos ver que hay dientes donde hay una calcificación del conducto, del tercio cervical del conducto o calcificación del tercio cervical y medio. Ahí estamos hablando de que casi hay que volver a hacer un conducto, pero utilizando obviamente instrumental rotatorio o ultrasonido idealmente, ¿no? Entonces tendré que ver si realmente es posible el acceso. Entonces, desde ahí parte la complejidad inicial de un tratamiento, ¿sí? Entonces, si yo no puedo acceder al conducto porque, bueno, la anatomía no me lo permite, la posición, como decíamos antes, si hay un poste de fibra de vidrio, un poste, un perno colado, un poste de otro tipo, bueno, tendremos que ver de que no vamos a poder llegar y ahí vamos a pensar en que sí es una alternativa a la cirugía para el dodo, ¿no? Entonces acá estamos viendo otra vez y fíjense por palatino el proceso periapical periradicular que tenemos hacia palatino justamente, ¿no? Fíjense que en la imagen ortoradial no parece verse mucho, seguramente hay sintomatología en la mucosa hacia palatino, entonces no nos olvidemos de eso, ¿sí? ¿Qué más? Entonces, ahora, si hubiera éxito clínico, yo tendré que hacer una valoración radiográfica, ¿sí? Y también tenemos que ver la necesidad de una nueva restauración. Esto sería importante preguntarle y consultarle al paciente. Si yo le voy a repetir el tratamiento de una corona, o sea, y estamos hablando de que se tiene que retirar la corona para facilitarme a mí el acceso, la visibilidad, la iluminación, bueno, esa corona que se corta o que se saca muchas veces queda inutilizada, no se puede volver a colocar, entonces hay que explicarle al paciente esto, ¿no? Desde el punto de vista también de accesibilidad económica de él, de que voy a repetir la endodoncia, pero al terminar tiene que hacerse una nueva corona, ¿sí? Entonces, lastimosamente las coronas de metal violón, metal porcelana, bueno, muchas veces no se pueden descementar la mayor parte del tiempo y habrá que ver también las características ideales de la terminación cervical, ¿no? Que no estén irritando los tejidos blandos, tejidos periodontales. ¿Sí? Bueno, entonces volvemos un poquitito al análisis, ¿no? Hay que hacer un análisis puntual de la historia de cada caso. Entonces, varias radiografías. Si vemos que la radiografía no nos muestra algo, bueno, pediremos tomografías. ¿Qué más? Acordarnos mucho de lo que es la anatomía interna, la configuración, ¿no? Y la parte clínica. No se olviden no solamente la endodoncia, sino cómo están los tejidos de soporte, la parte periodontal, cómo está el tejido remanente, la oclusión, las relaciones interproximales, antagonistas que tenemos, ¿no? Y en cuanto a la obturación, bueno, habrá que ver si está corta la obturación, si está subobturado, si está sobreobturado, y no se puede remover la obturación, ¿sí? Y como les hablaba antes, bueno, hay que tomar en cuenta de que en este afán de repetir o de mejorar el tratamiento, pueden haber algunas complicaciones, ¿no? Se nos puede fracturar el diente, sobre todo en dientes que ya no tienen demasiado remanente, ¿sí? En ese afán de tomar el conducto puede haber separaciones de limas, ¿sí? En conductos muy calcificados. ¿Qué más? Perforaciones, se puede extruir material contaminado. Entonces, fíjense de que
hay que considerar de que en ese afán de que yo quiero llegar al conducto hasta el tercio apical, bueno, si no tengo cuidado puedo generar más accidentes en el camino, ¿no? Ahora, ¿qué factores hacen que nuestro éxito vaya disminuyendo? Ya, obviamente lo tenemos en mente, ¿no? Se fracturan instrumentos, yo no puedo llegar a limpiar y conformar y obviamente nos va a dar la persistencia de esos microorganismos. Si hay perforaciones, escalones, reabsorciones externas, ¿sí? Yo sé que siempre son más fáciles de resolver las reabsorciones internas, pero cuando tenemos ese biofilm extraconducto ya es un poco más difícil. Y un aspecto que no muchas veces lo tomamos en cuenta, la cooperación del paciente. A sus compañeros de cuarto, la primera cita les decimos, pregúntenles a sus pacientes o les preguntamos nosotros, ¿usted tiene disponibilidad de venir 5 veces, 6 veces cuando hablamos de molares, ¿no? En cuarto año, tiene la disponibilidad de estar hora y media, 2 horas cada cita, porque eso es importante, ¿no? De que el paciente nos diga de que tiene predisposición, de que tiene la actitud, ¿sí? Entonces, pacientes lastimosamente poco colaboradores, bueno, nos complican mucho, ¿no? Pacientes que se cansan muy rápido, que no quieren que se les coloque el aislamiento absoluto. Entonces, es importante que mi paciente sea un paciente cooperador. Y esto no solo para endodoncia, sino que el paciente cooperador, bueno, nos va a ayudar, ¿no? Eh, realmente tiene que ser paciente, ¿sí? ¿Qué más tendríamos que ver? Bueno, y es un detalle muy importante, más que la capacidad del operador, porque la parte práctica la vamos desarrollando y aprendiéndola, ¿no? Pero tendríamos que ver la experiencia que tiene, ¿sí? Entonces, como primer tratamiento endodóntico en cuarto año, bueno, no le recomendamos que hagan terceros molares, que hagan molares donde hay que hacer retratamientos, ¿no? Idealmente tenemos que cuantificar la complejidad, ¿no? ¿Qué grado de complejidad tiene? Son casos de baja complejidad hasta mediana complejidad. Si ya tenemos casos de complejidad alta o muy alta, bueno, sabemos que es mejor derivarlo a un posgrado, a una especialidad, ¿no? Entonces, en el pregrado tratamos sobre todo casos de mediano o de baja complejidad, ¿ya? Porque estamos iniciando nuestro aprendizaje clínico. Bueno, en cuanto a la capacidad del operador, no solamente esto, sino el instrumental y el equipamiento. ¿Sí? Hablamos al principio, ¿se acuerdan de ultrasonido, de limas manuales, limas rotatorias, bueno, tiempo y vamos a ver algunos elementos más. Entonces, como cualquier acto quirúrgico, hay que hacer una planificación. Yo tendré que ver que tenga todo el material, todos los insumos estériles, en adecuadas condiciones, ¿no? Que tenga buenas fresas, que tenga ultrasonido. Y obviamente todo esto nos va a facilitar un poquito el acceso hasta el tercio apical, ¿sí? Siempre hemos dicho que la parte más crítica del conducto es el tercio. Entonces, fíjense, por ejemplo, estas imágenes que tenemos, ¿no? Aquí hay reconstrucciones con otros materiales, no se puede distinguir la anatomía. Y fíjense, después de retirar esta corona que tenemos acá, fíjense de que no hay tejido dentario que esté supragingival, ¿no? Aquí está subgingival, entonces fíjense la inflamación. Aquí, por más que yo quiera aislar, no voy a poder. Por más que yo quiera evitar la filtración, va a haber una contaminación, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo se puede mejorar o tratar esto, ¿no? Evidentemente la rehabilitación también se podrá ver complejizada, ¿no? Ciertos elementos para retirar coronas, postes, bueno, seguramente en prótesis fija vamos a ver algunos elementos, pero bueno, yo sé que no se pueden retirar muchas veces en bloque y a veces al cortar o al retirar terminan perdiéndose, ¿no? Y son cuestiones muy morosas. ¿Qué más? Entonces, igual, ¿no? Aquí vamos, ¿qué voy a hacer yo primero? Si quiero acceder al conducto, tendré que retirar estas restauraciones, incluso eh, coronas, pónticos, ¿no? Retirar los pernos. Y yo sé que hay pernos que se los puede retirar de forma más sencilla. Algunas formas, bueno, serán utilizando pinzas, haciendo una muesca, una plataforma y utilizando elevadores de cirugía. Lo más efectivo tal vez hoy en día es utilizar puntas de ultrasonido. ¿Qué más? Habrá que corregir el acceso que tenemos, desobturar el conducto radicular y aquí tendremos que ir paso a paso, ¿no? Muchas veces puedo retirar la restauración, pero no el perno. Me quedo otra cita solo haciendo eso. Retiro el perno y bueno, después la obturación está demasiado dura, no puedo retirarla. Entonces, casi es un reto para alcanzar uno de estos pasos siguientes y necesitamos ahí también el compromiso del paciente, ¿no? La paciencia del paciente, redundando un poquito el término, ¿no?
Entonces, fíjense, en todos estos casos donde tenemos estos postes de fibra de vidrio, bueno, yo sé que los postes de fibra de vidrio generan un solo bloque, ¿no? Con estos cementos adhesivos, ¿no? Estos cementos de curado dual. Y bueno, son más difíciles de retirar. Muchas veces se nos dice que hay que desgastarlos nomás, ¿no? Y ahí al momento de desgastar podríamos tener una fractura o fisura, ¿no? El tema del aislamiento es importante. Ahora, si hablamos de retirar ya la obturación de gutapercha como tal, bueno, yo sé que la gutapercha es un material que está en estado sólido, pero obviamente sí se puede retirar. Y hay varias técnicas térmicas. Bueno, podemos empezar con una sonda calentada, con puntas de ultrasonido, con los sistemas de obturación. Si hablamos de técnicas mecánicas, empezaríamos con las mismas limas, ¿no? Una lima K, que habrá camino, después una lima Hestrom, de calibres no muy delgados. Hablamos de algunas técnicas químicas también en cuanto a reblandecedores, si ustedes quieren, de gutapercha, como vamos a ver enseguida. Y bueno, una combinación de las tres anteriores, ¿no? Térmicas, mecánicas, químicas. Ahí tenemos las limas H, que tienen que ser limas nuevas, que sí nos van a servir para retirar gutapercha, sobre todo de conductos más rectos y más amplios. No se olviden que en conductos delgados y curvos, bueno, hay que tener mucho cuidado. Ahí hablamos de un líquido que es un solvente, que es el xilol. También podemos mencionar el eucaliptol, el bálsamo de naranja también, ¿sí? Eh, que muchas veces también se vende. Ahí tenemos el eucaliptol, que obviamente nos van a reblandecer un poco la gutapercha. Hay algunas escuelas que no utilizan o que no recomiendan mucho estos solventes porque, bueno, al reblandecernos o al plastificar un poco la gutapercha, nos dice que puede quedar también algo de esta gutapercha adherida hacia las paredes del conducto y, bueno, esto más bien nos va a hacer como que va a atrapar o va a retener microorganismos, ¿sí? Entonces, hoy en día hay una tendencia a tratar de hacer la remoción primero mecánica y térmica y después, si ya no lo podemos hacer, recién recurrir a la parte, ¿no? Ahí tenemos algunas fresitas que estamos viendo en la diapositiva de retratamiento. Entonces, los sistemas rotatorios vienen ya con limas de retratamiento. Fíjense, este es de ProTaper, retratamiento, y aquí viene la más corta, será la primera, para el tercio medio, y ya llegando al curso. Obviamente con cuidado y utilizando motores de reducción siempre, ¿sí? Y tal vez igual, un elemento que nos va a brindar mucho en endodoncia lo ha sido para el acceso, para la activación de la solución irrigadora, las puntas de ultrasonido, ¿sí? Entonces la desobturación la podemos lograr. Ahora, cuando yo tengo un solo conito en un conducto amplio, bueno, la remoción puede ser mucho más sencilla, incluso con una lima o incluso a veces con la pinza algodonera, ¿sí? Ahí utilizamos una lima H. Yo tengo un conducto recto, bueno, un medio mecánico va a ser el más rápido con las limas H o las limas rotatorias, pero en conductos curvos y bien condensados es donde tenemos un poco más de problema, ¿no? Y ahí sí tal vez vamos a tener que utilizar el silol o el eucaliptol que hemos visto antes e ir trabajando siempre con limas K, después limas H, T, y tener cuidado con las sobreobturaciones porque yo muchas veces en ese afán de desobturar puedo terminar propulsando el cono o los conos de gutapercha más hacia picar, ¿no? Entonces habrá que tener un poco de cuidado. Y en el caso de las pastas y cemento, bueno, decíamos que los selladores endodónticos hoy en día, independientemente que estén hechos a base de óxido de zinc o fenol o de resina, bueno, se pueden eliminar, ¿no? Pero ¿qué pasa si alguien hace 20 o 30 años ha colocado fosfato de zinc? O alguien ha colocado un sellador o un cemento endodóntico, como se llamaba esa época, en base a ionómero de vidrio. Yo sé que generan un fraguado mucho más duro, ¿no? Entonces, a veces no sabemos qué han utilizado, ¿no? Entonces, a veces necesitamos el uso de algunos solventes, ¿sí? Y bueno, cuando ya tenemos que retirar o ver de pasar escalones o instrumentos separados o fracturados, o cuando hay un tapón de dentina, ¿no? Porque no se ha ido haciendo la recapitulación. Bueno, tenemos que ver, ¿no? Y aquí podemos utilizar, sobre todo para reblandecer algunos selladores endodónticos, este Endosol R, cuando estamos trabajando a base de selladores a base de resina, ¿no? Hay un Endosol E, que es a selladores a base de óxido de zinc pero no siempre los encontramos en el mercado, ¿no? Entonces, habrá selladores que salgan de forma más fácil solo con las limas y otros
dependiendo del tiempo que ha pasado también y el tipo de material o sellador que han utilizado, ¿no? Y entonces el Endosolv R para cemento a base de resinas, el Endosolv E para ayudar a la remoción de selladores en base de óxido de zinc eugenol, ¿no? Y de nuevo hablamos mucho del ultrasonido, ¿no? Entonces, para retirar limas o instrumentos fracturados, bueno, el método tal vez más empleado hoy en día va a ser el uso de puntas de ultrasonido, pero hay que entender de que hay que hacer una plataforma previa utilizando ultrasonido también y siendo bien conscientes de que pueden haber desgastes tal vez mayores en las paredes dentinarias, ¿no? Bueno, una vez que hemos logrado sortear el acceso, retirado pernos, postes, hemos logrado desobturar, habrá que determinar una nueva longitud de trabajo para la conformación. Y aquí utilizamos métodos electrónicos, radiográficos, los localizadores y las radiografías. Si es que seguramente había un segmento del conducto que no se ha podido trabajar o que no se ha podido alcanzar el tercio apical, habría que hacer una nueva preparación mecánica donde se busque no solamente la longitud, sino el ajuste apical, que es muy importante, ¿sí? Y bueno, habrá que valorar la medicación intraconducto, una siguiente cita, hacer la obturación, ¿sí? Como se dan cuenta, no son sesiones únicas ni rápidas y evidentemente habrá que ir acompañando de una valoración de signos y síntomas clínicos, ¿sí? Radiográficamente, en 2 o 3 semanas no vamos a ver grandes cambios, pero sí en la parte de la clínica, ¿no? La oclusión del paciente, la masticación del paciente, la respuesta a las pruebas de vitalidad pulpar que son muy importantes, ¿sí? Y bueno, aquí ya tenemos la nueva longitud de trabajo, en este caso de un incisivo lateral. Habrá que hacer la preparación biomecánica y el sellado y la obturación, ¿sí? Bueno, entonces para culminar, simplemente estamos viendo de que va a ser más difícil hacer un retratamiento, ¿sí? En la clínica de pregrado de la universidad, bueno, valoramos antes de iniciar un retratamiento lo que hemos hablado en cuanto a la complejidad y la posibilidad de poder mejorar el tratamiento previo, ¿sí? Si hablamos de casos de complejidad mediana o alta, bueno, muchas veces preferimos derivar a algún operador un poquito más experimentado en el posgrado, ¿sí? Entonces, para finalizar, no se olviden siempre valorar el diagnóstico, hacer un examen de la anatomía interna y tratar también de ser muy honesto en cuanto a nuestras posibilidades y a nuestra experiencia, ¿sí? Y el tiempo también que tenemos. Entonces, fíjense, muchas veces estos retratamientos podrán llevar, no sé, 7, 8, 9 citas. Entonces, habrá que ver también si el paciente o yo estoy en capacidad de tener 9 citas, ¿no? Entonces, tenemos que valorar esto, el consentimiento informado y el compromiso del paciente. Pero evidentemente es un paso todavía que hay que agotarlo, o una etapa que hay que agotar antes de pensar ya en lo que sería una cirugía para endodontica, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto dar esta última clase teórica y un saludo. Nos vemos para una siguiente oportunidad. Con esto de nuevo estaríamos concluyendo el avance teórico de esta gestión de endodoncia 1. Tengan muy buen día y muchos saludos.